Pues yo les quiero contar mi experiencia con Fertigen, que voy a ser muy honesta. Sí fui a otras clínicas, pero cuando llegué aquí la realidad es que fue mágico. El trato, lo que te dicen, como el acercamiento, porque hay que recordar que este tratamiento es un tratamiento emocional y sí, también físico. Entonces, cuando tú te sientes parte de lo que está sucediendo, que no parece que te están vendiendo un tiempo compartido, que eso la realidad es que marca completamente la diferencia. Yo recuerdo muy bien mi primera cita con la doctora Coco. Yo venía con mi marido muy nerviosa de que me dijeran que tal vez no se podía hacer nada y que no había nada que hacer y no poder cumplir mi sueño de ser mamá. Entonces, el trato que me dio la doctora Coco, que para mí ya es Coco y quiero que forme parte de la vida de mi bebé siempre, fue mágico. ¿Por qué? Porque ella entiende muy bien, y todos en Fertigen entienden muy bien lo emocional que estamos, lo nerviosas que estamos, independientemente de cuál sea el asunto por el cual ese bebé no pega en ese momento. Algo que pasa mucho es cuál es el motivo por el que no puedo dar vida. ¿Por qué? ¿Qué me está pasando? ¿Qué hay malo en mí? En mi caso muy particular fue un mal diagnóstico. Nunca me dijeron que tenía endometriosis, a pesar de que yo pregunté. Y pues por supuesto, al dejarlo correr, el ovario izquierdo pues ya casi no funcionaba, porque estaba muy lastimado, y si yo me operaba había la posibilidad de ya no tener óvulos. Entonces no nos quisimos arriesgar y quisimos seguir el proceso sin yo tratarme la endometriosis. Son muchos factores y la única respuesta la tienen en Fertigen, la única respuesta la tienen los profesionales. Yo varias veces pregunté, ¿hay algo mal en mí? Me enseñaban el ultrasonido y me decían, no, mira, aquí está el útero, aquí está, todo está perfecto. Y yo, ok, pero veía que pasaba el tiempo y no lo lograba. Entonces, claro que da miedo, claro que dices, ¿por qué si mi prima, si mi hermana, si mi amiga ha tenido tantos bebés, yo no puedo? Si soy sana, si hago ejercicio, si como bien. Entonces, la realidad es que no nos hagamos daño con preguntas que nosotros mismos no podemos resolver. Para eso están los profesionales. Entonces, ellos nos podrán guiar para ver si podemos cumplir ese sueño que tenemos o no. También, muchas veces puede pasar que no, pero ellos harán todo lo posible para así poderlo lograr. Entonces, siempre de la mano de sus parejas, platiquen mucho, porque esto es un proceso de dos, es un proceso de papá y mamá que se quieren convertir, y que papá tiene que entender que mamá va a ir por un proceso bastante complicado en cuanto al cuerpo se refiere, en cuanto a lo físico, pero que los dos van de la mano para cumplir este sueño. Entonces, no tengan miedo, acudan por lo menos a una valoración, el saber qué es lo que está pasando y que no se queden con la duda, y ahí pues ya decidir si ustedes, como yo, quieren tener a su milagrito en sus brazos. De la mano de Coco siempre, yo puedo decir que no hubo momento que no me contestara un mensaje, que no me contestara el teléfono, siempre muy pendiente de mí, muy pendiente de cómo iba este proceso, hasta que pues logramos que se cumpliera ese día, y entonces pues sacar los óvulos, ¿no? Y para poderlos fecundar. Sacamos 6, me acuerdo perfecto que yo dije, bueno, ese va a ser un buen número porque mi papá nació en 6. De esos 6 logramos tener 3 que se mandaron a estudiar, y de esos 3 pues hubo 2 con los que podíamos trabajar. En el momento en el que me llega ese estudio, que es un estudio de genética, que vienen 2 que funcionan muy bien. Bueno, me acuerdo que lloramos muchísimo. Yo sentí como que me estaban diciendo en ese momento que ya estaba embarazada, y obviamente faltaba
faltaba un poco más, un proceso, faltaba tiempo, pero en ese momento yo ya me sentí muy emocionada porque pues sí hubo varias semanitas y varios días que esperar para poder tener ese resultado de decir, bueno, tenemos 2 oportunidades. Mi marido y yo decidimos utilizar solamente uno para la transferencia y dejar el otro por si en esta primera oportunidad no se lograba. Sí tengo que confesar que no es un proceso sencillo. Uno, tienes que ser muy específica en tus horarios, en las inyecciones que tienes que ponerte, tienes que llevar un control muy claro de en qué momento me toca cuál inyección o qué pastilla. Tienes que ser muy metódica en ese tema. Uno ve la aguja de insulina y dice, no pasa nada. No, la realidad es que sí pasa, pero el por qué es lo que vale la pena. Claro que tienes cambios de humor, pues sí, le estás ayudando a tu cuerpo a crear vida, estás pues llenando tu cuerpo de hormona, que es normal. El chiste es platicar con tu pareja, con tus amigos y desahogarte. ¿Por qué? Porque quien esté a tu lado va a entender perfectamente el proceso que vas llevando, y si no, tú tenerlo muy claro. Si quieres reír, si quieres enojarte, si quieres gritar, se vale, porque tu cuerpo se está preparando para el milagro de dar vida. Entonces, yo me acuerdo perfecto cuando me hicieron la extracción, la panza se me inflamó muchísimo y sí había cierto dolor, pero cuando piensas en el por qué, y es porque voy a poder tener a mi bebé, o este es el paso para tener a mi bebé, se te olvida y lo aguantas, porque son dolores muy similares a un cólico menstrual, tal vez un poco más, pero que los aguantas por el milagro de decir, híjole, este es el proceso que quiero llevar para tener a mi bebé en mis brazos. Cuando llegamos a ese momento de la transferencia fue muy temprano. Yo venía muy nerviosa porque nunca me habían operado de nada, nunca había estado sedada, entonces yo platicaba mucho con la doctora Coco y le decía, estoy muy nerviosa, me decía, tú tranquila, no va a pasar nada. Pero eso fue al momento de extraer los óvulos. Al momento de la transferencia, la ventaja es que yo platicaba con Coco y me decía, vas a estar consciente todo el tiempo. Entonces, mi marido pudo ver en una pantalla el momento en el que pues, la bebé ya finalmente llega a mi cuerpo y te explican todo el proceso desde este es tu bebé, te lo presentan, me pongo esta chinita nada más de recordarlo, y tú estás viendo en la pantalla con una música de bebé y estás preparada para recibirla, en mi caso porque yo ya sabía que era niña, yo ya estaba lista para recibirla con las palabras de Coco, que en todo momento, la doctora Coco, que en todo momento me estuvo platicando y me estuvo diciendo, tranquila, respira, recíbela con todo el amor que puedas para que forme parte ya de tu vida. Y ves perfecto, que además en la pantalla se ve enorme, o sea, y la realidad es que es una cosa pequeñita, y entonces ves perfecto ese momento en el que ya está en tu cuerpo y pues solamente queda confiar en que lo que hicieron en Fertigen y que lo que tú estás pues tratando de hacer con tu cuerpo, que es apoyando un poco para que este sueño se convierta en realidad, pues dé fruto. Ya después de la transferencia, por supuesto uno quiere correr a hacerse una prueba casera que sabemos va a resultar negativa, pero viene el estudio de sangre que nos permite ver si todo va por buen camino. Ese momento no se va a olvidar que me habla la doctora Coco y me dice, todo va bien, sí estás embarazada, pero por el conteo de hormona, que es lo que arroja ese estudio. Por supuesto me dijo, no te hagas una prueba casera, y no le hice caso, me la hice y salió negativa, obviamente, porque ya me lo había advertido, pero pues uno quiere acelerar este proceso y saber pues, lo que ya te están diciendo, pero tenerlo tú como siempre lo pensaste y lo soñaste. De ahí pues viene este proceso que hay que esperar para ver cómo se va desarrollando todo, tener ciertos cuidados, y vino mi primer y afortunadamente, gracias a Dios, mi único susto. Tuvimos un sangrado
que sí nos preocupó. Yo recuerdo perfectamente, estaba trabajando y le mandé foto a la doctora Coco y me dijo, vete a acostar en este momento y te veo en 5 días. Me mandó cierto medicamento, repito, siempre pendiente, siempre respondiendo inmediatamente cuando se le preguntaba o se le solicitaba algo. En esta ocasión pues era algo de preocuparse, y me mandó reposo absoluto por 5 días. Después de esos 5 días, que obviamente tienes miedo, obviamente no sabes qué es lo que está pasando, ella tampoco te puede decir porque no hemos visto absolutamente nada, no se ha hecho un ultrasonido, pues llegó ese 5.º día y venimos a revisión con la esperanza de que todo estuviera bien, y afortunadamente sí. Fue un sangrado tan fuerte que incluso la misma doctora pensó que el pronóstico iba a ser negativo, pero no. En cuanto vimos en la pantalla a la pequeñita que ahí seguía, que todo había sido un susto, nos regresó el alma al cuerpo, incluso a ella. Yo me acuerdo perfecto de que ella como respiraba de ¡ay, ahí está, sigue ahí! Y yo lloraba y mi marido me apretaba la mano y yo dije, regrésame mi mano porque me la va a destrozar. Estábamos muy nerviosos, pero muy contentos de que todo seguía por muy buen camino, que todo lo que nos habían dicho y las indicaciones que nos habían enviado y las seguimos al pie de la letra habían dado frutos, y ahí seguía la pequeña. Simplemente fue un hematoma que vino también la revisión de ver que no creciera, que no pusiera en peligro a la bebé, ni mucho menos. De ahí pues ya llegó ese momento en el que me pude hacer la prueba casera, que siempre me la había querido hacer, y salió positiva. Aunque ya sabía el resultado, de todos modos nos pusimos nerviosos y dijimos, mira, sí es positivo. Entonces pues poco a poco vimos crecer a esa pequeñita en mi vientre. Veníamos a todos los ultrasonidos con la doctora Coco, y después nos tocó con el doctor Carlos Marín, que también pues formó parte de este sueño hecho realidad, de ver el peso, ver cómo crece, y ese momento de tener el ultrasonido en 3D en donde dices, le voy a poder ver la carita, y nunca se dejó. Veníamos con toda la ilusión, incluso me decían, cómete un chocolate, tómate algo con azúcar y entonces se va a mover. Nunca se logró, no hubo manera. Llegábamos aquí y entonces se tapaba, pero siempre que veníamos con esa ilusión, y nos íbamos tan tranquilos de ver que todo iba caminando muy bien, que todo iba perfecto, y que pues la realidad es que nos resolvían todas nuestras dudas, que nunca nos pusieron en peligro, a pesar de que uno se puede poner necio como mamá. Yo siempre quise tener un parto natural, no se dio porque la bebé nunca se volteó. Entonces yo le decía a la doctora Coco, oye, pero puedo tener labor de parto, quiero sentir las contracciones. Mejor no hay manera, porque es poner en riesgo a tu bebé, porque viene de pompas, entonces no la voy a hacer trabajar para nacer cuando no es necesario y no va a poder. Entonces, en la manera también en la que te explican las cosas, porque no es decirte un no porque no, te explico que puede haber un riesgo, que no es necesario, que ella se puede lastimar, y entonces tú ya como mamá lo entiendes perfectamente y dices, no voy a hacer ni 1% ni nada que pueda ponerla en riesgo. De ahí, pues por el momento en el que estamos viviendo, por supuesto se tuvo que venir cada semana a partir de la semana 34 para ver cómo iba todo, y entonces decidir el momento en el que naciera, que fuera el óptimo para ella, que no se pusiera en riesgo, pero pues tratar de estirar la liga lo más posible para llegar a la semana 38, 40, que a partir de la 34 la doctora nos dijo ya no pasa absolutamente nada. Entonces en las revisiones nos dimos cuenta que para cumplir justo la semana 38, ese era el día que la pequeña tenía que nacer, y entonces pues viene ahí otro nervio en mi caso, porque pues nunca me han operado de nada, nunca había entrado a un quirófano, pero me puse en manos de la doctora Coco, del doctor Carlos y de todo su equipo, que hoy de hecho sigo trabajando con ellos, con el pediatra que ella me recomendó, sigo trabajando con ese pediatra, seguimos viéndolo. También otra persona que siempre te responde el teléfono en cuanto tienes una duda, porque pues al final del día estamos aprendiendo a ser papás y estamos aprendiendo
a ver qué es lo que tenemos que hacer y por supuesto nos ponemos en mano de los profesionales. El momento, yo llego a las 7 de la mañana al hospital y en eso empiezan a llegar poco a poco el pediatra, empieza a llegar las enfermeras, yo con un nervio de saber que en ese momento voy a ver a la persona más importante de mi vida, que hoy por hoy es mi bebé, y el nervio también de que todo salga bien y de que no saber qué va a pasar. Entonces empiezan con el suero y empiezan con a darte ciertas explicaciones que en ese momento tú crees que entiendes todo, pero ahorita me preguntan y ya se me olvidó absolutamente todo. Pero la realidad es que en el momento en el que vi entrar a Coco a la habitación del hospital, sentí una paz de, ok, ya llegó, ya me va a explicar todo. Paso a paso, porque eso es lo que uno necesita, que te expliquen todo con peras y manzanas para no sentir ese nervio y no quedarte con, híjole, le hubiera preguntado. No había necesidad de preguntar nada porque todo te lo estaban diciendo en ese momento. Y en eso llega el momento de vámonos a quirófano. Me despido de mi marido y yo, ¿lo voy a ver? ¿No lo voy a ver? Porque a él pues le piden que entre después, que primero hay que preparar a la mamá, ¿no? Y yo, pero sí lo van a dejar entrar, pero sí vas a ver dónde llegar. Uno se pone muy nervioso, pero repito, con el equipo de profesionales con el que trabajamos y en el que me puse en sus manos, dije todo va a salir bien. Llegamos a quirófano, lo primero que hago, que me dijeron que no hiciera, es brincar cuando me ponen la anestesia. En ese momento Coco y Carlos se me echan encima, me dicen no te muevas por favor, pero fue una como reacción y entonces me tomaron de la mano, me dijeron tranquila y entonces, repito, gracias a ellos todo iba muy bien. Ya oigo que mi marido entra y en eso pues te dicen ya va a salir. Primero le sacaron, ahora que vi el video, ¿no? Le sacaron las pompitas, luego las piernas. Yo decía, ¿por qué no llora? ¿Por qué no llora? Y en eso siento perfecto cómo sale la cabecita del cuerpo, porque aunque estás anestesiado, sientes perfectamente todo. No te duele nada, pero sientes todo. En ese momento en el que la cabecita sale del cuerpo, yo sentí perfecto ese momento y claro, como uno en las películas quiere oírlo llorar inmediatamente, y yo decía, ¿por qué no llora? ¿Por qué no llora? ¿Qué está pasando? No, pues obviamente te explican que por la posición en la que venía había que darle su tiempo a que tomara su primer respiro, y en eso escucho esos pulmones maravillosos y dije, todo ha valido la pena, todo vale la pena. Y por supuesto yo ya estaba denme a mi hija, quiero verla, pásenmela por favor, y en eso le veo la carita. Dije, no puede ser más perfecta, y ese momento no lo voy a olvidar nunca. De recordarme me pongo chinita también, y no tengo más que decirles gracias a la doctora Coco, al doctor Carlos, a Fertigen, gracias, porque sí se crean milagros con ustedes.